Estamos desarrollando el cuarto de los principios del monoteísmo de Maimónides, que dice lo siguiente: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y será el último. Este principio habla de la eternidad de Dios, que consiste en tener la convicción certera, es decir, estudiar, analizar, pensar, comprender, de que el ser único, ¿sí?, el ser superior, creador y conductor del mundo, que no admite carencia, aquel que llamamos Dios, es anterior a todo lo existente, o sea, tiene la característica, el atributo de ser preexistente, primigenio, de modo absoluto. Todo lo demás existe, todo lo demás que existe es posterior a él, es decir, que él es la causa de todas las causas, y por eso decimos que el eterno, que es la palabra que más le corresponde, el eterno es el creador. Obviamente que se basa en varios versículos, por ejemplo, Deuteronomio 33:27, la morada de Dios eterno, que donde la palabra eterno es lo principal. Eterno quiere decir que no tiene principio, y todo lo que no tiene principio tampoco tiene final. Eh, Empezamos a analizar la clase anterior, empezamos a racionalizar que en el principio de la Torá, si bien es un libro de un pacto de leyes de Dios para con el ser humano, no comienza con las leyes, sino comienza con el relato de la creación del mundo. Esto para indicarnos que Dios estuvo antes de todas las cosas y no hubo nada ni nadie que estuvo con él en el principio. Por lo tanto, la creación es formada de acuerdo a su voluntad máxima, sin que él se vea coercionado de alguna forma a crear de modo determinado, sino de acuerdo a lo que su inteligencia le dictó. Así fue creado. Por lo tanto, el mundo es creado del mejor modo posible que su inteligencia le dictó. Por lo tanto, uno no es nadie para decir que Dios hace injusticias o que Dios hace crueldades. Absolutamente eso, el que lo dice estaría incurriendo en una grave transgresión de los principios noágidas, el principio del pacto del arco iris, de no maldecir a Dios, o sea, no insultar al destino, porque el destino, lo que la gente llama destino, es Dios mismo. Entonces estaría indicando que si Él hubiese sido creador del mundo, si la persona sería creador del mundo, hubiese hecho un mundo mejor. Dios sabe mejor que todos nosotros qué es lo mejor para cada uno, y eso es y seguro que nosotros no tenemos esa verdad revelada y Él sí la tiene. Todo esto lo desarrollamos y lo razonamos la clase pasada. En esta clase, que es el audio número 15, vamos a avanzar sobre esto, que es lo siguiente. Resulta difícil terminar de comprender para qué existen ciertos elementos de la creación. Si dijimos que Él es primigenio y que nada había con Él antes de la creación, es decir, que Él todo es creado a partir de Él, por lo tanto, determinados elementos de la creación a veces no se entienden para qué están. Especialmente difícil es tener la convicción certera que el mal, el sufrimiento, la desgracia, la injusticia, la adversidad tengan un origen divino. Si el Creador infinito actuó con libertad absoluta al crear el mundo, no había nada y no estaba coercionado por nada ni nadie para crear, ¿por qué creó el mal? Esta pregunta de por qué creó el mal es desarrollada en todas las épocas, porque justamente los que no son monoteístas y las ideologías no monoteístas absolutas, todo el tiempo, ante la pregunta de por qué el mal, dijeron, bueno, si Dios es todo bondadoso, el mal seguramente viene de otro origen, viene de otro lado, diablo, demonio, lo que sea. El monoteísmo de la Torá es absolutamente diferente. Nos dice bien claro que tanto el bien como tanto el mal, incluso las adversidades más tremendas, vienen del mismo origen que las cosas más bondadosas, que es único Dios. No hay otra usina al respecto. Es la única usina que hay. Por lo tanto, la Torá nos expresa claramente que nada estaría más lejos de la realidad, ya que todo en absoluto, procede de una única fuente, que es Dios. No hay poder independiente de él. Entonces todo surge de él, no surge de un poder supletorio que representa el mal, esa visión dualista, esa visión casi de caricatura, que Dios es todo el bien y lo demás es todo el mal. Eso no existe. El bien y el mal, todo es de Dios, como Dios mismo lo afirma a través de su profeta Isaías 45. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo el mal. Yo, Dios, hago todas las cosas. Expresamente, Dios lo dice a través del profeta Isaías. Yo creo el mal. El mal es una creación de Dios igual que el bien, exactamente igual. Este mundo con todos sus defectos. El ser humano con sus inclinaciones opuestas.
Por un lado, la tendencia a hacer el bien, a amar al prójimo, y por el otro, las tendencias destructivas, egoístas, perversas y malvadas y violentas. La persecución insaciable por lo efímero, una vida llena de variaciones, placeres, sufrimientos, nacimiento y muerte. Todo esto corresponde al plan que Dios estableció. Cuando empezamos a racionalizar que todo, absolutamente todo, tanto el bien como el mal, fueron originados en Dios mismo, cuya perfección es máxima y su poder ilimitado, entonces la persona podría plantear con toda legitimidad la siguiente pregunta y cuestión. ¿Puedo yo como ser humano comprender con qué finalidad Dios creó el mal? Si nada le impedía crear todo perfecto. ¿Puedo yo saber por qué crear tantos defectos? Justamente, esto, una vez que sabemos que no hay otra usina, o sea, no es que le adjudicamos todo el bien a él y todo el mal a otra fuerza o poder. Una vez que sabemos que no existe el dualismo, que todo procede de él, la pregunta es, ¿por qué Dios hizo así? Si podía ser todo diferente, dado que él estuvo del principio de la creación, y del principio de la creación no había ninguna fuerza que comparta con él el puesto, por decirlo de una forma, él creó de acuerdo a como él quiso, con total libertad. Dentro de eso creó, como dijimos, la violencia, la guerra, la perversidad, la injusticia. La pregunta es ¿por qué? Entonces, este tema también lo vamos a desarrollar en los principios número 11 y 13 del monoteísmo, pero ahora vamos a concentrarnos en los defectos más sobresalientes que podríamos decir, entre comillas defectos, porque si él lo creó no es defectuoso, la inclinación humana hacia el mal. ¿Quién no sueña con un mundo de fraternidad en que todos los seres humanos se amen los unos a los otros? ¿No sería maravilloso si cada persona buscara amar a su prójimo como a sí mismo? En un mundo donde todos los seres humanos temieran y amaran a Dios con su corazón, sería ideal un mundo idílico. Este planteamiento de por qué fue creado el mal y los defectos, etcétera, etcétera, fue tratado y desarrollado en todas las generaciones por los sabios de Israel en diferentes libros de pensamiento y filosofía monoteísta. Y como siempre marcamos que siempre hay muchas respuestas para una misma pregunta y todas son verdad, no es que una tiene verdad y otra mentira, todas son verdad. Vamos a desarrollar una de las tantas posibles respuestas, pero no quise que sea la única, son muchísimas. Entonces tomamos una de ellas. Entonces, el rabí Moshe Chaim Luzzatto, llamado Ramjal, famoso sabio italiano de hace 250 años, desarrolla este tema en un libro que se llama Dat Temunot. Dat Temunot se traduce como, como El orden cósmico de la creación. Es un libro que está en español, editorial Jerusalén de México, si mal no recuerdo. También es muy apto ese libro para noágidas, junto con otro libro de Luzzatto llamado Derech Hashem, El Camino de Dios. El libro Dat Emunot es un libro escrito como si fuera un diálogo entre el intelecto y el alma. Algo muy divertido y muy profundo. Allí se explica que no cabe la menor duda de que Dios podría haber creado tanto al hombre como al universo con la perfección absoluta. Y no solo eso, sino que sería lo más lógico y sensato suponer, ya que Dios, siendo el ser más perfecto de todos, también sus obras lo deberían ser. Ahora bien, si indudablemente pudo haberlo hecho todo perfecto, ¿por qué no quiso hacerlo de esa forma? ¿Por qué estas aparentes imperfecciones? Para comprender esto necesitamos responder a una primera y gran interrogante. ¿Por qué Dios quiso crear al hombre? ¿Con qué finalidad? Se dan cuenta que estamos formulando muchas preguntas y en sí el estudio del monoteísmo es formularse preguntas. Cuanto más precisa sea la pregunta, más profunda va a ser la respuesta y principalmente es súper importante concentrarse en eso. Concentrarse en que hay muchos modos de que la realidad podría presentarse ante nosotros y nosotros vemos solamente un modo al respecto. Voy a traer un ejemplo que parece sencillo pero es muy gráfico. Imagínense que nosotros tenemos que tomar un medicamento. Un medicamento viene en un estuche, en un blister, en una caja de cartón, por ejemplo. Entonces extraemos el frasco de la caja de cartón, tomamos una píldora, bebemos con agua y la tomamos. De repente tenemos un niño y el niño ve que descartamos la caja de cartón porque para nosotros no tiene utilidad. La utilidad era transportar el elemento para que no se contamine. Y el niño empieza a tomar esa caja de cartón y empieza a hacer la desarma
y empieza a hacer un avión, y ese avión vuela, un avión de cartón y vuela. Y de repente empieza a enrollar esa caja de cartón y hace una espada y piensa que es una espada. Y de repente toma esa caja de cartón y empieza a hacer con un micrófono. Y le da múltiples formatos y utilidades a la caja de cartón, que es el estuche del medicamento, que para nosotros es un descarte, es basura. Es decir, que el niño ve donde nosotros vemos algo, una sola cosa utilitaria, que para qué sirve una caja de cartón de un medicamento, solamente para transportarlo, pero lo principal es el medicamento y todo lo demás es el estuche, el envase que lo descartamos. Para los ojos del niño eso no está. Para los ojos del niño en el cartón él ve un avión, una espada, un micrófono, ve un montón de cosas. Exactamente lo mismo tenemos que hacer en nuestro estudio del monoteísmo. La propuesta es que ante cada pregunta podamos ver múltiples preguntas y opciones que podía hacer, como estamos viendo ahora. Si Dios creó todo a partir de la nada absoluta y no había nada con Él en el momento de la creación, es decir, lo que indica nuestro principio, Él fue el primero y será el último. Por lo tanto, Él pudo crear el mundo de diferentes modos posibles absolutamente. Nuestra lógica humana podía ser absolutamente diferente. Podía ser un tipo de lógica humana que uno más uno no sean dos. Otro tipo. O sea, él tenía la posibilidad de crear la naturaleza como le plazca. De hecho, la naturaleza como la conocemos nosotros no es absoluta. Por ejemplo, la capacidad de gravedad, eso que yo suelto un objeto al piso y se cae. Eso sucede acá en la Tierra. En el espacio exterior no hay gravedad. Y en algunos lugares de la Tierra, como en el lecho marino, en las profundidades del lecho marino o en el monte Everest, tampoco funciona la gravedad tal cual como funciona acá, en el grado cero a nivel del mar. Es decir, que la naturaleza no es algo absoluto, depende del tiempo, espacio y cómo se lo mida. Por tanto, hay múltiples, entre comillas, naturalezas. Por lo tanto, Dios pudo, no solamente las naturalezas que Dios creó, sino las que pudo haber creado, son absolutamente infinitas. Y solamente vemos un aspecto, igual que nosotros adultos cuando compramos un medicamento, vemos solamente un aspecto de del estuche de cartón que sirve para transportar. Pero un adulto no se va a imaginar que el cartón le sirve para hacer una espada de juguete. Que no se va, ve el aspecto utilitario solamente. En la propuesta cuando estudiamos monoteísmo es volver a ser como niños, volver a ver múltiples opciones donde hay una sola opción. Por lo tanto, la pregunta es muy válida y me quiero detener únicamente en la pregunta, donde la respuesta va a ser muy valedera y profunda, pero no me quiero concentrar en la respuesta, me quiero concentrar en la pregunta. Y voy a repetirla para que la podamos analizar juntos. Varias preguntas. En el libro del Ramjal, de Rabbi Moshe Luzzatto, Da'at Emunot, el orden cósmico de la creación, allí se explica que no cabe la menor duda que Dios podría haber creado tanto al hombre como al universo con perfección absoluta. Y no solo eso, sino que sería lo más lógico y ya que siendo Él un ser perfecto, también sus obras lo deberían ser. Ahora bien, si indudablemente pudo haberlo hecho todo perfecto, ¿por qué no quiso hacerlo de esta forma? ¿Por qué estas aparentes imperfecciones? Para comprender esto y responderlo, tenemos que responder otra pregunta. ¿Por qué Dios quiso crear al hombre? ¿Con qué finalidad?